Bueno, señoras y señores, bienvenidos a esta segunda sesión de las charlas sobre astronomía básica. Habíamos dejado anteriormente nos habíamos quedado en el tema de las galaxias. Para los que estuvieron en la primera sesión, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto, ok. Entonces, para los que estuvieron en la primera sesión ya entenderán un poco de la dinámica que vamos llevando, pero para los nuevos, básicamente vamos a hablar de manera muy sucinta, muy rápida, casi que superficial sobre temas de astronomía básica y pueden interrumpirnos cuando quieran. Levantan la mano o escriben alguna cosa que nos hagan saber que quieren hacer una pregunta o aclarar algo. Entonces, vamos al grano, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. El siguiente tema son los meteoritos. Pero también para hablar de los meteoritos tenemos que hablar de una serie de clasificaciones que no solamente tienen que ver con los meteoritos, sino que estos meteoritos también, a su vez, cuando estuvieron en el espacio exterior, se llamaban asteroides. O sea, según el lugar donde están en el espacio físico, entonces tienen un nombre u otro nombre. ¿De qué están compuestos los meteoritos? De muchas cosas. Son básicamente eh, material que puede que haya sido un residuo de todo el proceso de creación del sistema solar. Puede ser un residuo de eventos de colisión de planetas, de otros asteroides, etcétera, etcétera. Su composición es muy variada. Pueden ser desde rocas, así como cualquier roca que ustedes ven en el mundo, en el exterior, puede ser un compuesto entre rocas, metales, aleaciones, es decir, de muchos materiales. No sé si los compañeros quieren agregar algo sobre este tema. No, pues sí, como comentaba el compañero Manuel, la conformación de los meteoritos principalmente, pues, sí son roca, compuestas de metálicos de hierro, silicatos. Por lo general, la mayoría de meteoritos que están en el sistema solar están orbitando alrededor del Sol. Como la gran mayoría de meteoritos que componen nuestro sistema solar están en el cinturón perdón, hay que diferenciar que meteorito es cuando un asteroide ya ha colisionado, se denomina cuando ya ha colisionado o va a colisionar contra la Tierra. El asteroide es mientras es el objeto que está vagando o girando por el universo a través, puede ser a través del sistema solar o puede entrar en una órbita de algún planeta, seguir la órbita de algún planeta, que por lo general se denomina asteroides o meteoritos troyanos, que es cuando siguen la órbita de algún planeta. Por ejemplo, la Tierra tiene algunos objetos troyanos muy pequeños que lo siguen, como igual otros planetas como Júpiter y Saturno también tienen algún meteorito que siguen su trayectoria, su órbita alrededor del Sol. Pero principalmente la composición de ese meteorito, así como lo decía, está hecho de roca, metales, hierro, silicatos, muchos más elementos, níquel, en fin. Y, digamos, su composición digamos que son difíciles de observar, porque como son objetos que han estado orbitando alrededor del Sol, se van tornando oscuros, ¿sí me entienden? Entonces, digamos que no irradian mucha luz, como lo hacen los planetas o lo hacen las estrellas, entonces eso a veces es muy difícil de observar. O un cometa. Es que el cometa ya está compuesto más como de hielo, ¿sí me entiende? Ahí ya cambia la denominación porque lo que uno denomina cometas pues por la cola que tiene, ¿cierto?
el cometa más famoso que conocemos o que alguna vez podemos llegar a observar, el cometa Halley, que pasa cada 76 años aproximadamente. La última vez que pasó fue en el 86, ¿cierto? ¿Quién de ustedes estaba vivo cuando eso? Nadie, todos aquí somos jóvenes, o hay alguien que... El señor Oscar, el señor Oscar. Ese Oscar ya es cuarentón. Seguro era un bebé. Fíjense, Oscar, cuéntenos cómo... ¿Alcanzó a verlo? Sí, Claro, Wow. cuéntenos esa experiencia. yo cuando eso tenía unos 10 años más o menos, 10, 11 años. Pero ya... Y no, fue de las primeras experiencias que tuve en este tema de observación astronómica. Desde esa edad ya me gustaba el tema de la astronomía y para mí eso fue impresionante, una cosa maravillosa. Tengo muy en mi mente la primera imagen, fue al frente de mi casa en Buga Valle, municipio aquí del Valle, de donde soy oriundo. Llegaron unos muchachos, me acuerdo mucho, en un Renault 12 con unos binoculares. Yo no conocía los binoculares. Y pues todos los peladitos que estábamos ahí en la cuadra corrimos de chismosos y nos dejaron ver el cometa con binoculares. Eso para mí fue espectacular. Bueno, aquí ninguno... Sí, Andrés, dime. No, que alguien más que haya alcanzado a observarlo, que se presente. Bueno. No, pero vamos a aclarar también a lo que le llamamos estrellas fugaces. O sea, ¿quién ha visto estrellas fugaces? Yo creo que todos hemos visto estrellas fugaces. A eso es lo que le llamamos también meteorito. Bueno, ahí hicimos un salto de concepto entre meteorito y cometa, pero aprovechamos que el señor Oscar había visto ya un cometa, porque yo nunca he visto un cometa como tal, nunca. Un cometa, así sea el Halley o cualquier otro, nunca lo he visto, entonces me parece impresionante. Yo tengo una pregunta antes de seguir con el tema de los asteroides, al señor Oscar. Cuando usted observó el cometa, es decir, ¿cómo se ve? ¿Se ve a simple vista o tenía que apoyarse con algún instrumento? Especialmente ese cometa era muy brillante, ¿cuál era su magnitud? Exacto, no sé. Mira, pues la gente dice que era muy brillante, pero te cuento lo que yo vi. Ajá. A simple vista veía, haz de cuenta, cuando ves la constelación de Orión, la nebulosa de Orión a simple vista, que la ves como una estrellita un poquito manchada. Sí. Así la veo alargadita hacia un lado. A simple vista yo lo veía así. Con binoculares sí se veía, obviamente yo no lo vi de colores, como dice la gente que ve de colores, yo veía era la lucecita, la coma, lo que llamamos la coma, se veía clarito. Y una cosa que me impactó mucho, güey, que cuando lo vi, yo fui de los primeros niños que, como la primera vista que tuve de ellos, lo relacioné porque veía el cometa y veía una estrellita al lado. Por ahí a las 2, 3 horas, que lo pude volver a ver después de que todos los chinos y la gente que estaba ahí, que lo pude volver a ver, inconscientemente hice la relación de posición con esa estrella y ya lo veía en otro lado. Eso para mí fue impresionante. O sea, ver que pude captar que se había movido algo muy mínimo, pero sí alcanzó a ver lo mínimo. O sea que en pocas horas sí se alcanzaba a percibir mínimo, el movimiento. Sí se alcanzó. Yo sí alcancé a percibir el movimiento con relación a otra estrella muy junta. Así sí se veía la coma. Pero no se veía como en las imágenes, que se pues una cosa grandísima, no. Yo lo vi muy pequeño, pero sí lo vi. Claro. Sí, porque es que muchas veces de pronto algunas personas se decepcionan un poco al principio, con algunas observaciones astronómicas, sí, con algunas observaciones. Porque por lo general... Dale, Andrés, perdón. Sí. No, que la primera vez que yo vi a Saturno lo vi con tu telescopio, Manuel, y sí. Es un momento que impacta, que cambia la perspectiva. Son momentos únicos de la vida. Sí. Bueno, entremos otra vez en ¿Te acordás también? Bueno. Sí, ahorita hablamos. Hagamos una cosa. Les propongo esto a todos y que ojalá todos aporten alguna experiencia personal, porque sé que por lo menos una sola vez en la vida algún evento en el cielo han podido ver. De pronto no han podido identificarlo, pero algo vieron. Y me gustaría que algunos, o si no todos, hablen sobre ese tema. Bueno, vamos a seguir con el tema de los meteoritos, que también son asteroides, pero en otro lugar. Entonces, dejemos en claro eso, que el meteorito es el objeto, la roca, puede tener unos metros, puede tener hasta kilómetros
de diámetro, de tamaño. Ese tipo de meteoritos, pues principalmente son compuestos rocosos, ¿sí me entienden? Ya los cometas no son tan rocosos, por eso la cola que se les ve no es que, bueno, la composición del cometa es agua, hielo, ¿sí me entiende? Entonces al acercarse al Sol empieza a evaporarse y va generando esa cola gigante de cientos hasta miles de kilómetros, sino que pues, a la distancia pues, no alcanzamos a percibir eso, pero es como si dejara un camino de partículas. ¿Qué es lo que pasa con la lluvia de San Lorenzo, ¿cierto, Manuel? Sí. Que sucede en agosto, que es el rastro de un cometa o un meteorito que pasó hace mucho tiempo y dejó esa estela, y por eso cada vez que en el año, cada año que la Tierra pasa por ese sector, se ve esa lluvia de estrellas, que son esos residuos que dejó un cometa. Sí, principalmente los cometas son objetos que anteriormente eran pues algo misterioso porque no se sabía de dónde venían, ¿sí me entiende? Simplemente era como que entraban y salían y ¿quién está lanzando estos objetos? Pero últimamente se ha propuesto la idea, y ya es casi verídica esa teoría, de que esos objetos vienen de la nube de Oort. La nube de Oort es eso que está más allá del cinturón de Kuiper. Es una nube que comprende la gran mayoría del sistema solar, o sea, el sistema solar principalmente, que nosotros conocemos planetas. Envuelve el sistema solar de alguna manera, sí. Que puede tener más alrededor. Tuviera un diámetro aproximadamente de más de un año luz, o sea, ya son medidas muy grandes. Y la mayoría de todos los objetos están vagando por ese sistema. Lo que no se sabe es qué es lo que perturba a esos objetos para que de un momento a otro algo tenga que estar en esa nube y perturbe la órbita de objetos y nos esté lanzando pues periódicamente algunos cometas. Puede ser una estrella errante, una estrella marrón, puede ser un planeta gigante que está en la oscuridad. Pues son varias las teorías que se han postulado. Hoy, incluso aprovechando que tú estás hablando de eso, escuché en un podcast que se llama Coffee Break, Señal y Ruido, no sé si alguno lo haya escuchado, muy interesante. Se reúnen físicos, astrofísicos, de varias disciplinas que tienen que ver con el tema de la astronomía, y resulta que hay teorías que hablan de un agujero negro de dimensiones muy pequeñas que realmente, o sea, se cree que hipotéticamente puede estar rondando por el sistema solar, y es por eso de esas perturbaciones gravitacionales que hacen que algunos objetos se salgan de la nube de Oort y lleguen hasta nuestro sistema solar interno. Pero entonces hay varias hipótesis, hay una gran cantidad, pero entre las más llamativas están esas, la de que de pronto hay un agujero negro, pero muy pequeño, que no se ha comprobado que existan, pero hipotéticamente puede que esté ahí. Entonces, ese tema es muy interesante. Volviendo al tema de los meteoritos, meteoros, bólidos y asteroides, ya explicamos que básicamente son como rocas, objetos que están vagando por el espacio y que de alguna manera un planeta lo atrae gravitacionalmente y hace que en algún momento de su órbita alrededor de ese planeta o luna caiga por gravedad hacia adentro, digamos, en el planeta. En el caso de nosotros, estos objetos... Sí, Andrés, dime. Si todos hemos observado la Luna o hemos visto la cantidad de cráteres que tiene la Luna. Todos esos cráteres que se le ven a la Luna son impactos de meteoritos. ¿Ya? Correcto. Como la Luna no tiene una atmósfera que se integre la mayoría de sus cuerpos, entonces caen directamente a la Luna sin algo que los detenga o haga que se desintegren, como sucede con la mayoría de objetos pequeños que entran a nuestra atmósfera. Aunque mire que en los últimos años han caído varios meteoritos que han hecho daño y incluso han destruido cosas. Sí, resulta que hace como ¿cuánto? Como 50 años, algo así. Ay, lo tengo en un libro, no tengo exactamente la fecha,
pero en una señora en Estados Unidos le cayó un meteorito y la hirió en un costado de su vientre, entró a la casa. Es decir, estadísticamente es poco probable que a ti te caiga un asteroide, un meteorito encima, pero la probabilidad está ahí. De hecho, hay una noticia muy reciente de hace algunas semanas donde por primera vez en la historia conocida, exactamente no me acuerdo del contenido de la noticia, pero está por ahí, la voy a buscar y le voy a mostrar la referencia después de esta transmisión, donde la primera vez en la historia que mata a una persona. Bueno, de hace algunas semanas. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Resulta que al parecer los meteoritos fueron los causantes de por lo menos de dos extinciones masivas. Una de las más famosas que acaeció en la península de Yucatán, que el cráter ahora lo llaman Chicxulub, fue que hace 65 millones de años, al parecer cayó un gran asteroide, bueno, al parecer no, cayó el asteroide y explotó, hizo un gran estrago, pero no fue en la caída del asteroide que directamente causó la extinción, sino el proceso después de esa caída, porque se encontró evidencia de mucha ceniza en varios sedimentos es decir, en la mayoría del planeta se encontró el sedimento de la explosión de ese meteorito, o del impacto más bien de ese meteorito. Entonces, bueno, Manny, pero sí. no nos vayamos muy lejos. No sé si algunos de ustedes han escuchado hablar del bólido o el meteorito de Tunguska, que cayó en 1908 en Rusia. Correcto. Claro. Es uno de los acontecimientos más cercanos que tenemos y que ocasionó más estragos. Bueno, menos mal que cayó en una zona en Siberia, donde era pues montes, y no pues, a gran escala, pero sí, dígame, Oscar. Iba a decir algo, Oscar. Sí, para complementar lo que dice Andrés y todo, también tener en cuenta mucho más reciente, hace unos años, no recuerdo cuánto, el que cayó el bólido de Rusia. En Chelyabinsk. Está catalogado como, exacto, está catalogado como el que más daño ha producido en época reciente en cuestión de daño a los humanos, a los seres humanos, sí. Porque es el que más heridos ha tenido, no directamente del meteorito, sino por la onda sonora, al entrar, reventó muchos cristales, y como uno primero ve la luz, todos voltearon a mirar hacia arriba, que qué bonito, cuando estallaron los cristales, las ventanas, poco heridos, muchos heridos. De hecho, entonces, fueron 1.226 heridos. Sí, fue impresionante. Hay muros que se cayeron. Hay muros que cayeron y le cayeron a las personas encima, contusiones, fracturas, y eso fue increíble, fue increíble. Los videos sí son... Claro, cuando, por ejemplo, se estima que el de Tunguska, estamos hablando que la explosión fue equivalente a más de 5 megatones, ¿ya? O sea, eso ya son palabras mayores. Se han explotado varias bombas nucleares al tiempo. De hecho, la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki fueron 15 kilotones, es decir, imagínate, son muchos más, son casi 10 veces más, no más de 10 veces, son casi 50 veces más que el de Hiroshima. Entonces es una cosa tremenda. Afortunadamente, eso cayó en una zona bastante deshabitada. Y eso fue lo que nos salvó. Y de alguna manera, también nos salvó un poco el hecho de que no haya impactado directamente. El de Tunguska no impactó porque no encontraron el cráter, o sea, un cráter de impacto como tal, sino que explotó al parecer a una altura, es decir, no impactó en el piso, en conclusión, y creó una onda expansiva bastante grande. Cuando explotó, estaba muchos metros arriba, todavía no ha llegado, exacto, no ha llegado a la Tierra. Y eso se dieron cuenta, también aprovecho y meto la curiosidad, es una tierra que es comunista, que no habían dejado de investigar muy bien. Total. Sino muchos años después, cuando lograron entrar los científicos, todavía se veían rastros y lo primero que fueron a buscar el cráter y cráter por ningún lado. Después de muchos estudios se dieron cuenta de eso, de que no hubo cráter porque la explosión no alcanzó
hacer en la Tierra, sino a muchos metros arriba, no me acuerdo cuánto. Pero sí, lo que tú dices, los daños fueron grandísimos. Sí. Claro, hay que entender que nosotros tenemos un escudo que es nuestra atmósfera, nuestra capa de ozono, y eso genera que si un objeto tiene compuesto con gases y elementos muy volátiles, al entrar a esa presión y a ese contacto con nuestra atmósfera, obvio que lo que genera es una gran explosión. Bueno, sigamos, ¿no? Bueno, vamos bueno, estas imágenes son ejemplos de meteoritos, uno en Argentina y otro aquí en Colombia. De hecho, este está, señor Oscar, si no estoy mal, ¿en qué museo es que está? En el planetario, en en el de Viterbo, que no me acuerdo dónde está. Hay una réplica de ese meteorito porque el real se lo llevaron. Ah, ok. Bueno, listo. Pasemos a Pon la las siguiente. imágenes, Manuel, no las vemos. No vemos las ¿Ya? imágenes. No, yo no las veo. ¿Cómo así? Yo estoy compartiendo. Los demás sí las ven. ¿Ustedes ven las diapositivas? Sí, yo estoy viendo la diapositiva. Sí, yo también. Ah. Para... Bueno, que yo creo que Bueno. esto... Bueno, Andrés, aquí Listo, estoy en el tema de los asteroides, para que sepa. Sí. Ya creo que lo explicamos un poco. Son cuerpos rocosos, tienen formas dentadas irregulares. Es muy difícil que sean Bueno, exactamente redondos. Que quede detallado eso, claro, que un meteorito es el objeto que está vagando por el sistema solar. Un asteroide. Y es una roca, exacto, un asteroide, perdón, un asteroide. El meteorito es cuando ese asteroide ya está por impactar o ha impactado la Tierra. Ya se le intenta denominar como meteorito. Y el cometa, pues ya son objetos más compuestos de hielo, agua y gases, que son los que generan esa cola, por eso se denomina el cometa. Y meteoritos que se a la hora de entrar a nuestra atmósfera, o para que quede claro esos términos. Claro. Listo. Bueno, ya de esto hablamos algo en la diapositiva anterior. También de los cometas hablamos bastante. Sin querer, hablamos bastante. Entonces el tema de los cometas es bastante interesante. Ya dijimos que están compuestos por hielo, polvo y roca. Las trayectorias. Lo último para acotar de los cometas y los meteoritos, la importancia que tienen, es que una de las teorías más válidas para la formación de la vida y de la Tierra, de lo que existe, la constitución de nuestro planeta, se debe a las lluvias de meteoritos, que se estima pues, que el agua en un principio no había agua en la Tierra, sino que esa constante caída de meteoritos, de hielo, compuestos con agua y hielo, fueron llenando poco a poco la superficie terrestre. Sí, especialmente de los cometas, porque los cometas son los que más tienen agua. Entonces se cree que en el principio, hace 4.600 millones de años, en el principio de la formación del sistema solar, muchos cometas. Es que hubo una época inicial de nuestro planeta donde todo el sistema solar estaba muy convulso, había muchos asteroides, muchos cometas que iban de acá para allá, apenas se estaba formando el sistema solar, nuestros planetas y otros planetas eran, especialmente los planetas internos, eran rocas, no, eran como bolas de magma hirviendo, caliente, que constantemente por el impacto y la fuerza de impacto hacían que generara energía y esa energía se convertía en calor y ese calor derretía las rocas. Es decir, esa época era muy convulsa y cuando el tiempo fue pasando, se disminuyó un poco esos impactos y impactaban cometas Y la temperatura. Fueron agregando agua, bla, 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 y así. Esa es la teoría principal de cómo se... Entonces, la teoría, esa teoría tiene un nombre, se llama la panspermia. Entonces, esa teoría habla de que muy probablemente los compuestos iniciales de la vida no se crearon acá como tal, sino que vinieron encapsulados en cometas, porque a veces se han estudiado algunos meteoritos, perdón, y hay unos que tienen, un ejemplo, hay uno que se encontró en México y que se comprobó que venía de Marte, y tenían encapsulados dentro de sí aire de Marte y compuestos iniciales de la vida, las moléculas iniciales de la vida. Entonces,
si se encontró eso acá, sí. Aminoácidos. Es aminoácidos, proteínas y así. Entonces, si se encontró eso en la Tierra, ¿por qué ese fenómeno no se pudo haber repetido antes? Entonces, esa y muchas otras cosas son indicios y pruebas de que es posible que la panspermia sea una teoría bastante acertada. Aceptable. Sí. Bueno, llegamos al tema de, este es simplemente un pequeño tópico de cómo diferenciar los satélites naturales y artificiales. Creo que la mayoría ya lo sabe, creo, si no estoy mal. Saben que un satélite natural es un satélite que básicamente es algo que está orbitando alrededor de un cuerpo, vamos a poner ejemplo la Tierra. Nuestro satélite natural más próximo y más visible, principal es la Luna. Hace poco el planeta, o la Luna, si no estoy mal, capturó un asteroide y ese asteroide estuvo rondando alrededor de la Tierra por algún tiempo y después se fue. Eso también es un satélite natural, pero es temporal. Ahora bien, los satélites artificiales que son, básicamente son objetos, es tecnología, son artefactos que crea el hombre para estudios científicos, estudios meteorológicos, para la guerra incluso, y los ponen allá arriba en órbita, son artificiales. Eso queda claro, ¿no? ¿Alguien que quiera hablar más de ese tema? Sí, hay un artículo que estaba leyendo que día, no me acuerdo ahorita qué revista es, estaba hablando sobre las lunas errantes o satélites errantes. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si pasara un asteroide muy grande cerca de nuestra luna, pero para la rotación de la luna? Posiblemente haría que la luna se desviara y saliera de órbita y fue disparada en el espacio hacia otra, saliera del sistema solar. Entonces se han hecho algunas observaciones en otros sistemas solares y se ha denominado que eso puede llegar a suceder con algunas lunas, algunos satélites de algunos planetas, que pueden ser perturbados por la estrella. Un sistema solar que ya esté en proceso de crecimiento, ya está muriendo y empieza a expandirse, a convertirse en una gigante roja, pues va a perturbar la rotación de sus planetas y de los satélites que tengan esos planetas. Y yo digo que al satélite más cercano, pues más rápido traído por su estrella o por otro objeto que pase cerca y lo perturbe. Entonces, también es un dato para tener en cuenta que no siempre puede estar un satélite permanente, puede ser que esté por un tiempo, como decía Manuel ahorita, y después divague por el espacio. Sí, bueno, yo quisiera que entráramos un poco aquí ya habiendo hablado un poco de asteroides, de cometas y ahorita de satélites artificiales y naturales, que nos cuenten alguna experiencia específicamente con meteoritos, con meteoritos, con estrellas fugaces, algún fenómeno en el cielo. O satélites artificiales. También los satélites artificiales que vemos casi siempre a las 6:30, 7, que por lo general... ¿Alguno de ustedes ha visto la estación internacional usando? Sí, yo sí la he visto. Claro. De hecho, tengo el programa. Sí. Manuel, acuérdate para de hecho, señor Oscar... uno puede tener el celular o páginas. Sí. No, yo sé que el señor Oscar tiene bastante experiencia, lo he notado y también lo he visto en otras conferencias de Germán Puerta y lo he visto en otros lugares. Sí, el señor es bastante, sabe bastante. Entonces, a lo que me refiero es si nos cuenten alguna experiencia personal. No sé si Andrés quiere empezar con alguna, porque yo me acuerdo cuando viste el primer bólido. Yo no sé si fue la primera vez que lo viste, fue en tu casa, que estábamos en el techo de tu casa, viste el bólido y dijiste una mala palabra. La emoción. No, eso fue en agosto, está en la lluvia de Perseida, o como le dicen vulgarmente, la lluvia de San Lorenzo. Sí. Y es un evento celeste que todos aquí podemos observar a simple vista, no necesitamos ni telescopio ni
ni oculares, nada. Simple vista, después de que haya buen tiempo y esté el firmamento despejado, que se suban al techo de su casa o están en un lugar apartado de la ciudad y pueden observar, principalmente en las horas de la madrugada, tipo 1, 2 de la mañana, es la hora propicia para observar esa lluvia de estrellas fugaces. No es que se vaya a ver en un minuto 20, 30 pasando, ¿no? Pero digamos en un lapso de 1 hora, esa vez que hicimos esa observación, alcanzamos a ver como unas 40, ¿cierto, Mane? En un transcurso de como 2 horas, sí. Esa es otra cuestión. Y hubo una que impactó tanto que hizo un destello, que fue cuando yo pronuncié la palabrota, pasó y hizo la explosión, ¡pum! Y hizo el destello. Después imaginando, nosotros estábamos esa emoción fue tan épica que ese día se la montamos varias veces. Porque saltaste, mejor dicho, como un canguro. Pero pero no era para menos. Fue un bólido bastante grande, fue impresionante. Pero otra cosa que es importante aclarar, porque muchas veces las personas buscan lluvia de asteroides en internet. Y artísticamente la lluvia de asteroides la muestran como una literal lluvia, pero no es así. La lluvia de asteroides, de meteoritos, por lo general, asteroides, meteoritos, por lo general, lo que sucede es que hay un promedio por hora de objetos que se pueden ver. Hay unos que tienen un promedio de 60 a 400. Hay otros de 0 a 90. El que está ahorita en circulación, se me olvida el nombre, las Líridas, tiene un promedio de 0 a 90. Significa que en 1 hora se pueden ver aproximadamente hasta 90. Pero no es que lluevan así como si fuera una lluvia y que tú vas a ver, mejor dicho, un combate en el cielo, no. Hay que promediarlo. Entonces es así. Entonces la gente busca en internet y ve la lluvia y espera y se sienta en el techo y espera, pero no ha caído ninguno. Y ve uno y se decepciona y dicen, eso era todo. No, pero es que hay que saber entender que es de promedios y esas cosas. ¿Alguna otra experiencia, señor Oscar? Yo sé que tiene alguna. Imposible que no. La primera vez que vi un bólido, me acuerdo también muy temprana edad. Tendría yo unos 10, 11 años, por esa misma época, antesito del Halley. Me acuerdo estar en Buga, cuando vimos eso con los amiguitos. Ahí con nosotros estaba un señor de mucha edad que cuidaba la cuadra, entonces había vigilante en la calle. Cuando nosotros vimos eso, que no sabemos qué era, nos asustamos. Y el señor nos dijo, muchachos, digan, Dios la guía, que para que no le va a caer a nadie. Pues imagínate, como 10 niñitos escuchó eso, todos salimos corriendo asustados, porque se iba a acabar el mundo. Entonces me acuerdo mucho de la experiencia, y después un tío fue el que me dijo y me explicó que era en lenguaje pues muy, muy sencillo para yo entender. Y también yo dije, no, pues es una primera experiencia traumática porque todos nos asustamos que porque iba a acabar el mundo con ese grito, señor. Pero después nos dimos cuenta que no, que algo hasta muy bonito y muy especial de ver porque no es tan común, no es tan fácil verlo, pero cuando uno los ve queda... de todas formas impacta como le pasó a Andrés, lo entiendo perfecto, es algo que impresiona en ese momento, pero es muy chévere. Claro. Celine, los demás, no sé, alguien más que quiera aportarnos una anécdota. Yo no tengo ninguna experiencia con eso. Bueno, yo me acuerdo que entonces te pasa algo que lo hagas. Okay. Sí. Que eso fue para diciembre. Yo no sé qué relación tiene eso con que uno visualice o vea cometas, pero sí me acuerdo que vi uno y de hecho recuerdo que era como azul. Y bueno, ver eso sin conocimiento alguno de nada es bastante interesante, bastante bonito. Genial. Bueno, ya habíamos dicho que el tema de los meteoritos, asteroides, por lo general se dan, las lluvias de meteoritos se dan porque los cometas a veces dejan rastros de su
a ver cómo, sí, su trayectoria. De su trayectoria dejan las partículas, los pedazos, por decirlo de alguna manera, y esos pedazos la Tierra en su órbita atraviesa esa zona donde pasaron los cometas. Entonces es para aclarar eso y por qué es que se da. Ahora bien, el nombre de las lluvias tienen nombres porque hay algo que se llama el punto irradiante. Ese punto irradiante es de donde aparentemente salen, es como un círculo que está situado por lo general en alguna constelación y por eso es que le llaman las Líridas, es porque está en la constelación de la Lírida, y así las Perseidas, de Perseo, y así tienen sus nombres. Bueno, vamos a tener que reiniciar, la charla está bastante entretenida, bastante más entrañable, entonces vamos a reiniciar y empezamos de nuevo, ¿vale? Esperan 2 minutos, por lo menos 3 minutos, para que guarde la grabación y vuelven y entran, los que quieran entrar de nuevo. ¿Listo? Nos vemos ahorita. 3 minutos. Vale.